Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. De nuevo con nuestra palabra del domingo, la explicación de los textos de la liturgia dominical. Hemos llegado al 23º domingo del tiempo ordinario. Nos falta aproximadamente, nos faltan 10, 11 domingos para terminar el año litúrgico y comenzar ya a comienzos o a fines de noviembre o principios de diciembre, comenzar un nuevo año litúrgico. El tiempo ordinario tiene dos espacios. El primero va entre la fiesta de la Epifanía y el comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Y el segundo va desde la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Ya estamos en la segunda parte del año litúrgico. Estamos comenzando septiembre, nos quedan faltando los meses de octubre y noviembre para comenzar uno nuevo. El 23º domingo del año litúrgico, del tiempo ordinario, es el que celebramos este domingo. Las lecturas previstas para este domingo están tomadas, la primera del Antiguo Testamento, un texto del profeta Ezequiel en el capítulo 33, la segunda, un texto de la carta a los Romanos en el capítulo 13 y la tercera del Evangelio según San Mateo. Vamos a ir explicando una por una. La primera lectura, del profeta Ezequiel, capítulo 33, 7 a 9, dice lo siguiente. Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, es reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado, para que cambie de conducta, el malvado morirá por tu culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. La actividad, queridos oyentes, del profeta Ezequiel se divide en dos partes. Ezequiel era hijo de Buzi, sacerdote, era por tanto de ralea sacerdotal y seguramente le pudo tocar prestar servicios como tal, como sacerdote en el templo de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor llegó por primera vez a Jerusalén y la sitió en el año 597, el rey Jehoiaquín se entregó al rey de Babilonia y de esa manera salvó la ciudad y salvó el templo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, se llevó a Babilonia desterrados, se llevó al rey, a su familia y a los más importantes personajes de Jerusalén. Entre los exiliados estaba también Ezequiel. La primera parte de la actividad de Ezequiel en Babilonia transcurre desde su vocación poco después de llegar al destierro babilónico hasta el año 586, cuando se produce ya la segunda irrupción ya violenta de los babilonios contra Jerusalén, porque el rey Sedecías, a quien Nabucodonosor había dejado encargado del trono, traicionó la confianza del rey de Babilonia, quiso aliarse con el faraón de Egipto en contra de Babilonia, y el castigo de Babilonia fue atroz. La ciudad fue destruida, el templo arrasado. La segunda parte de la actividad de Ezequiel transcurre desde que él recibe la noticia de la destrucción de Jerusalén y del templo hasta el final de su vida. Este texto que hemos escuchado hoy corresponde a la segunda parte de la actividad de Ezequiel. La primera parte, desde que es llamado como profeta hasta que recibe la noticia de que Jerusalén ha sido destruida, esa primera parte del mensaje de Ezequiel es un mensaje, digamos, agrio, duro, parecido al de Jeremías. Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia instan a los judíos a no tener falsas confianzas, a no pensar que porque el templo todavía está en pie, finalmente podrán escapar del juicio de Dios. En Jerusalén, Jeremías, y en Babilonia, Ezequiel, les recalcan que lo importante delante de Dios es una vida honesta, justa, una vida que dé real testimonio del cumplimiento de la voluntad del Señor. Pero no lo hacen. Por eso
Así explican pues ellos, los profetas, tanto Jeremías como Ezequiel, la terrible destrucción que subió a la ciudad y que sufrió el templo. En la segunda parte de la actividad de Ezequiel, después de que el profeta capta pues o sabe por un fugitivo de Jerusalén, sabe en Babilonia que todo quedó pues destruido, que todo quedó arrasado, el tono del profeta cambia. Ya el profeta no se convierte digamos, ya no es, digamos, uno que pronostica desgracias y cosas terribles como antes, sino alguien que promete en nombre de Dios salvación. La segunda parte de la actividad de Ezequiel, pues, es una promesa de salvación. Dios va a tener misericordia del pueblo. En algún texto muy, muy hermoso, que quizá algún día hemos leído y comentado, compara Ezequiel al pueblo con un valle lleno de huesos secos, a quienes el Espíritu de Dios da vida. El pueblo resucitará. Fíjense, el pedacito que tocó leer este domingo está en la misma tónica. Ezequiel siente responsabilidad por el pueblo. Dios lo nombra atalaya, atalaya de la casa de Israel. ¿Qué es la atalaya? La atalaya es el punto alto en las murallas, donde una persona, digámoslo así, otea el horizonte y sabe cuándo se acerca el enemigo, y da entonces la voz de aviso a la gente de la ciudad para que tome precauciones, para que cierren las puertas, para que se preparen a la defensa. Eso es lo que hace el atalaya. Ezequiel pues es nombrado atalaya de la casa de Israel. Él es el que debe dar el grito de alarma, el que debe advertir al pueblo de lo que realmente está llamado a hacer. En este texto que escuchamos, el profeta pues recibe de Dios esta indicación. Dios llama a la conversión al malvado. Por eso el atalaya debe poner en guardia al malvado contra esta amenaza del juicio divino. Debe ponerlo en guardia. Malvado eres reo de muerte, dice Dios. Y si tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por tu culpa. Es decir, el atalaya que no avisó es el culpable de que los enemigos invadan la ciudad y la destruyan. Si pues el profeta no le habla a la casa de Israel diciéndole que el malvado o los malvados están amenazados de muerte, entonces si no lo hace, es el atalaya, es decir, el profeta, el que debe cargar con la culpa por la cual el pueblo es castigado. En cambio, si lo hace, si el profeta que sirve de atalaya llama al pueblo a la conversión, a la penitencia, si realmente les advierte de lo que está por venir, entonces el profeta salva su vida, porque cumple su deber. En cambio, es el malvado el que por culpa propia, ya que fue avisado, es juzgado y castigado por su pecado. Este texto, queridos oyentes, es como una proyección del famoso capítulo 18 del libro de Ezequiel, donde se recalca la responsabilidad personal del hombre ante Dios. Para la teología israelita antigua, la responsabilidad básica era la del pueblo. Por tanto, la palabra de salvación o la palabra de juicio valían para el pueblo, y por tanto el pueblo era el responsable. El hecho de que finalmente se llegara a recalcar la importancia de la persona y de la conciencia personal es un hecho en el cual pues la teología de Ezequiel tuvo mucho que ver. De esa manera, fíjense, al pasar de la responsabilidad colectiva del pueblo frente a Dios y por tanto del significado de colectivo de la salvación o del juicio divino, al pasar pues ya a lo individual, a lo personal, en Israel se aumenta, digamos, la intuición de la persona. La intuición de la persona en Israel, pienso yo, es de alguna manera un resultado o una consecuencia de la intuición también que tenía Israel de la personalidad de Dios. Dios es el tú de Dios frente al pueblo.
cuando se enfatiza el tú de Dios frente al pueblo, entonces el pueblo mismo, digamos, como que se desdibuja algo, o mejor dicho, se encuentran detrás del pueblo la personalidad de sus componentes. Eso es lo que recalca Ezequiel en el capítulo 18. ¿Por qué Ezequiel, digamos, avanza hacia la responsabilidad personal y también hacia el significado personal de la retribución y del juicio divino? ¿Por qué? Porque en tiempos del exilio, fíjense, en tiempos del destierro babilónico, entre los judíos empezó a formularse un refrán, una especie de copla, como la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo fue interpretada como un juicio divino contra el pueblo. Entonces se cantaba o se recitaba entre la gente esta copla, que en el fondo pues era como un ataque a Dios. Decían, nuestros padres comieron los agraces y nosotros, los hijos, sufrimos la dentera. Es decir, ellos se dañaron los dientes comiendo uvas verdes, y es a nosotros a quienes nos dan las caries, a quienes nos dañan los dientes. Los padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. Entonces Ezequiel, ante esa especie como de reclamo a Dios, que está castigando a los inocentes en lugar de los culpables, Ezequiel profundiza, digámoslo así, la importancia de la persona. No, Dios es un tú y el ser humano frente a Dios es un yo, y por tanto como yo es responsable personalmente, por tanto el que peca, ese morirá, el que peca. Por tanto, si el malvado peca, muere por su pecado que personalmente comete. Si se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Y lo mismo pasa con el justo. El justo, precisamente porque es justo, personalmente vivirá. Pero si el justo se hace como el malvado y peca, entonces aunque haya sido justo, precisamente porque se hizo malvado, por eso morirá. En el texto que escuchamos ahora, ustedes ven, el profeta saca también una conclusión para consigo mismo. Como él es el atalaya, si el atalaya no le avisa al malvado el mal que está por llegar, el juicio divino inminente, entonces el atalaya es culpable. Pero si el atalaya le avisa, como se supone en este caso, entonces el culpable es precisamente el malvado y no el atalaya, porque el atalaya cumplió su deber avisándole. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Generalmente en el tiempo ordinario, queridos oyentes, la segunda lectura de la liturgia eucarística dominical se toma de una de las cartas apostólicas. Hace días que estamos leyendo pedacitos de la carta a los Romanos. Hemos llegado con el pedacito de hoy al capítulo 13, es decir, estamos aproximándonos al final de la carta a los Romanos. Una estructura básica de la carta a los Romanos nos muestra pues que en los capítulos 1 a 8 el apóstol Pablo a una comunidad que no conoce le resume, digamos, su doctrina, es decir, su concepción del acontecimiento de salvación de parte de Dios en Cristo. Eso es el tema básico de los capítulos 1 a 8. En los capítulos 9 a 11 el apóstol se ocupa del tema de Israel, lo que significa Israel en el designio divino. También leímos algunos pedacitos, dos concretamente, de ese capítulo, de los capítulos 9 a 11. Luego, a partir del capítulo 12 en adelante, el apóstol ya inicia su parenesis, que es como la segunda gran parte de la carta. Las cartas apostólicas, como les expliqué, tienen básicamente dos partes. La primera es como doctrinal y la segunda parenética o exhortativa. Esta parte, pues, capítulo 13, pertenece ya a la parte exhortativa de la carta a los Romanos. Fue una convicción cristiana, amables oyentes, derivada de la propia predicación y actividad de Jesús, la importancia del amor. El amor prácticamente pues es como la norma básica de la conducta cristiana. El amor en el idioma griego del Nuevo Testamento, para la palabra amor se utiliza el término griego agapi y el verbo griego agapán, que eran muy poco usados en el mundo de ese tiempo.
Existían los verbos, pero eran muy poco usados. Generalmente para decir amar en griego se empleaba el verbo filín, de donde viene, pongamos, filantropía. Y amor era filía, que significa amor, amistad, en fin. Ese era el verbo que más se utilizaba. Y para el amor en sus características, digamos, sensibles, que tocan pues con el sentimiento y el sexo, se utilizaba el sustantivo eros, que significa amor. De ahí viene nuestro idioma erótico, erotismo, todo eso. Para el amor, en la exhortación del Nuevo Testamento, la palabra utilizada es agapi, que significa pues amor, y que era, como les digo, poco usada. Pablo, en su exhortación, pues recalca sobre el tema del amor, como lo hace en general el Nuevo Testamento. Aquí vamos a encontrar unas expresiones de Pablo que inmediatamente encontramos en común con otros autores del Nuevo Testamento, empezando por los recuerdos de la palabra de Jesús, tal como están en los evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas también, igualmente en el evangelio de Juan, aunque en el evangelio de Juan el término agapi, amor, el tema del amor, digamos, es visto como un tema más bien intracristiano, un amor. Ámense unos a otros, dice Jesús, hablando a sus discípulos. En fin, es una característica del Evangelio de Juan. En este momento, evidentemente, no es el tiempo de tratarla. Algún día podemos hablar de ese tema. Aquí, el término amor, agapi, y la exhortación al amor, pues es válida no solamente para los cristianos con respecto a otros cristianos, sino como actitud, digamos, básica de los cristianos frente a ellos mismos como cristianos y también frente a los demás seres humanos. Escuchen pues con atención lo que escribe Pablo en el capítulo 13, versículos 8 a 10. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor. Agapi es la palabra griega que usa. Porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Recuerden, queridos oyentes, que los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, conservan una tradición en la cual Jesús se pronuncia acerca del primero o el principal mandamiento, y en Marcos, por ejemplo, se añade un segundo mandamiento, en fin, y el mandamiento básico, pues, en ese recuerdo de la palabra de Jesús, es el amor, agapi, amarás, en dos, diría yo, direcciones. Una en orden a Dios como gratitud, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En fin, ahí la tradición sinóptica pone en boca de Jesús el mandamiento del amor tal como aparece en el capítulo 5 del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, en fin. Hay pequeñas diferencias entre las determinaciones, pero el texto básico es ese. Amar a Dios, pues es el primer mandamiento. Y según Marcos hay un segundo, y es amar al prójimo como a sí mismo. De todas maneras, Jesús completa, pues, o resumiendo, digamos, la voluntad de Dios en el amor, completa o mejor dicho, añade una segunda dirección al amor. No solamente pues la vertical, como yo la llamo, en dirección a Dios, sino también la horizontal, en relación con el prójimo. El texto del prójimo, del amar al prójimo, lo toma Jesús y lo cita junto con el amor a Dios, lo cita de la Biblia, no ya del libro del Deuteronomio, sino del libro del Levítico en el capítulo 19. Ahí aparece ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Literalmente dice así la Biblia. El amor al prójimo, la palabra prójimo en griego es area, en hebreo es area, que significa el compañero, el que es del mismo pueblo, de la misma raza, de la misma religión, de la misma sociedad. En griego, los traductores del hebreo al griego tradujeron esa palabra rea del hebreo con la palabra griega plision. Plision significa el que está cercano,
el prójimo. Por eso, en latín, la traducción del griego al latín y del hebreo al latín emplea para ese texto la palabra proximus. Diliges proximum tuum sicut te ipsum, así traduce San Jerónimo en la Vulgata. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cercano, el prójimo. La más preciosa enseñanza que Jesús da acerca de quién es el prójimo aparece en la célebre parábola o ejemplo del buen samaritano, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Es un texto, digamos, de una inmensa profundidad. El prójimo no es tanto el que es amado, sino más bien el amante. Es decir, si a uno le parece que alguien no es suficientemente cercano a uno, no es tan próximo a uno para que uno lo pueda amar como prójimo, entonces acérquese, debe acercarse. Si uno pues que se cree lejano se acerca, entonces el que está lejano de uno se vuelve próximo. ¿Por qué? Porque uno se aproximó a él. Por eso el amor al prójimo en la mente de Jesús es un amor abierto, universal, sin fronteras, vale para todos, inclusive para el enemigo. Ustedes ven, pues, por el texto que escuchamos de la carta a los Romanos, Pablo conoce perfectamente esta tradición. Se ve que esta tradición del amor al prójimo como síntesis de la voluntad de Dios junto con el amor a Dios era un patrimonio común cristiano, tanto de los cristianos de habla aramea como también de los cristianos de habla griega. Nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento más bien como una derivación del cristianismo de habla griega. Aún más como no disponemos de textos con la palabra de Jesús en arameo, no logramos saber qué palabras utilizaba Jesús en arameo para expresar estas ideas. Pero podemos aproximarnos a ellas cuando miramos, digamos, el sustrato semítico de los textos de Deuteronomio y de Levítico que los evangelistas o la tradición evangélica puso en griego. Para Jesús, pues, podamos decirlo, el amor al prójimo es un resumen de toda la voluntad de Dios, pues junto con el amor a Dios naturalmente. De ahí que Pablo pueda decir: a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. Es decir, el amor es como el resumen básico de la voluntad de Dios. Agapi, es el resumen básico de la voluntad de Dios. Y Pablo se atreve a citar los mandamientos más importantes, es decir, los mandamientos del Decálogo, que tienen que ver con el prójimo. No los primeros que tienen que ver directamente con Dios, sino con el prójimo. Fíjense, el 5º mandamiento, no matarás. Luego el 6º, no cometerás adulterio. Noten ustedes que en el texto paulino que leímos están trocados. Primero pone el apóstol, no cometerás adulterio. Luego pone, no matarás. Luego, no robarás, del 7º mandamiento. No envidiarás. Probablemente con ese no envidiarás está el 9º y 10º mandamiento, que es no codiciarás, epitimisis, dice el texto griego, no tendrás concupiscencia, es decir, deseos de apoderarte de lo que le pertenece al prójimo, no envidiarás. Fíjense, pues, 4 mandamientos del Decálogo: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, se contienen, según Pablo, pues, en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque evidentemente si uno ama, entonces no le quita a otro su mujer, o una mujer no le quita a otra su marido, no comete adulterio. Si uno ama, no mata, pues ¿cómo va a matar si ama? No roba, porque ¿cómo puede uno apoderarse de lo que le toca a otro, de lo que es de otro, si uno lo ama? No envidiarás, uno no tiene pues un apetito, como les dijera yo, desordenado por las cosas de los demás, si ama. Por eso Pablo puede decir, los demás mandamientos se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oigan, como a ti mismo, como a ti mismo. Es una expresión tomada del texto hebreo del Levítico que les cité antes, una expresión que prácticamente coincide con lo que en el Sermón de la Montaña Jesús, o en el capítulo o en otro punto del Evangelio de Lucas, en el texto paralelo, Jesús, o suelen llamar los exégetas, la regla de oro: no hagas a nadie lo que no quieras para ti.
es la forma negativa de decir la regla de oro. O también la forma positiva, haz a los demás lo que quieras para ti. Ese principio básico de la moral, amables oyentes, pertenece, diría yo, al patrimonio de la humanidad. Aparecen autores chinos antiguos, como Confucio, por ejemplo. Lo citan autores romanos como Séneca, para no mencionar sino pues dos ejemplos de la cultura universal. No hagas a los demás lo que no quieras para ti mismo. O en una forma un poco más restringida, haz a los demás lo que quieras para ti. Fíjense, el principio bíblico es ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, uno tiene que empezar con el amor de uno mismo para saber qué alcance debe tener entonces el amor a los demás. Cuando uno no se ama a uno mismo, no es capaz de amar a nadie. Por eso, amables oyentes, pienso yo, estamos en mora en nuestra educación cristiana tradicional de moderar mucho el lenguaje que nos solían, digamos, inculcar o con el que nos solían exhortar a nosotros cuando nos formaron cristianamente, de que uno tiene que despreciarse a sí mismo, que uno tiene que tirarse a uno mismo duro, como exacerbando en uno tendencias masoquistas, ¿no? Pienso yo que si uno no tiene la suficiente autoestima por uno mismo, aunque sea redundante lo que estoy diciendo, y si uno no se ama a uno mismo lo suficiente, entonces, ¿qué sustrato tiene para amar a los demás? Por eso generalmente, fíjense, las personas que digamos que son crueles, los sádicos, por ejemplo, gente que goza con el dolor ajeno, son gentes que tal vez nunca han experimentado suficientemente el amor, que nunca han sido amadas, personas que nunca han sido amadas, o que si han sido amadas no han comprendido que lo han sido. Y de esa manera, como no han experimentado el amor, tampoco son capaces de dar amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno tiene una autoestima suficiente, uno puede también forjar desde uno estima por las demás personas. El tercer texto es del Evangelio según San Mateo. Fíjense, amables oyentes, los ciclos dominicales son 3. La Iglesia maneja pues 3 ciclos con el fin de que en los domingos, sobre todo en los domingos del tiempo ordinario, vayan apareciendo los textos evangélicos más preciosos, sobre todo de los evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se distinguen 3 ciclos dominicales: el ciclo A, donde se prefiere Mateo; el ciclo B, donde se prefiere Marcos; y el ciclo C, donde se prefiere Lucas. Este año estamos en el ciclo A. El ciclo A, por eso hemos leído casi siempre en el tiempo ordinario textos del Evangelio de Mateo. También hoy pues toca leer un texto del Evangelio de Mateo, tomado del capítulo 18. En el capítulo 18, queridos oyentes, el evangelista Mateo hace una de sus redacciones preciosas con la palabra de Jesús. Es característico de Mateo, formar cadenas de dichos de Jesús según dándoles cierta unidad temática. Así, por ejemplo, a partir de un sermón breve que toma de Q y que trae Lucas en 6:20 y siguientes, que Mateo se llama el Sermón de la Montaña, en Lucas el Sermón de la Llanura. Fíjense, Mateo, digámoslo así, agranda ese esbozo de sermón en el capítulo 5, 6 y 7, para formar un gran sermón, el Sermón de la Montaña, que en Mateo tiene pues 3 capítulos. También en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el evangelista reúne muchos materiales que tienen que ver con los discípulos y forma el llamado Sermón de la Misión de los Discípulos. En el capítulo 13, Mateo toma el sermón de las parábolas en Marcos y lo enriquece con otras parábolas, y así forma un sermón más amplio, que es el Sermón de las Parábolas. Y en el capítulo 18, de donde es tomado el texto que vamos a escuchar enseguida, Mateo toma materiales de la predicación de Jesús y forma un precioso conjunto que los autores suelen llamar el Sermón de la Comunidad, o también el Sermón de la Iglesia, Gemeinderede, dicen los autores alemanes, el Sermón de la Comunidad de la Iglesia, en que Jesús exhorta pues a los cristianos cómo deben ser y cómo deben vivir.
deben participar los cristianos, dice Jesús, diría yo, de la actitud que Él tiene y que es la que tiene Dios, que para quien son más importantes los pequeños que los grandes, los débiles que los fuertes, los pecadores por tanto que los justos. Ese es el gran tema de este sermón o discurso de la comunidad de Mateo 18. Más adelante Mateo hará algo parecido en el capítulo 23 con las palabras de juicio, los ayes que llaman, frente a letrados y fariseos, y en el capítulo 24 también tomando a Marcos 13 como base, Mateo añade más cosas y forma en los capítulos 24 y 25 el sermón escatológico. Hoy pues vamos a leer un pedacito del capítulo 18 del sermón de la comunidad. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso ni siquiera a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro, todo lo que atáis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para que entendamos el contexto donde el evangelista Mateo pone esta palabra que acabamos de escuchar, fijémonos en el capítulo 18 completo. Todo empieza cuando Jesús dice, tomando un niño como ejemplo, que finalmente el más importante en el reino de los cielos es el pequeño, los pequeños. El niño pues es como un ejemplo de los pequeños. Y luego, para que los lectores y los escuchas del Evangelio vayan captando la significación profunda de eso, Jesús pone el ejemplo o la parábola de la oveja perdida o descarriada. Para un pastor que tiene 100 ovejas, la perdida, una de las 100 que se le pierde, es más importante que las otras 99. Por eso la busca con ahínco, y cuando la encuentra, la lleva al aprisco y hace fiesta con los amigos y vecinos, porque encontró la oveja perdida. Y Lucas añade entonces que así pues, como en ese caso, también cuando un pecador se arrepiente y se convierte, hay alegría entre los ángeles de Dios, dice Mateo. Por eso, fíjense, el pequeño es el pecador. Los pecadores aparecen aquí como los más importantes para Dios, precisamente porque son los pequeños en la comunidad. Como el pastor prefiere en alguna forma a la oveja perdida por encima de las demás, así también en la iglesia el pecador, el que se aleja, es el más importante. De ahí que todo el esfuerzo de la comunidad debe dirigirse a atraer al pecador, a volverlo a incorporar al aprisco. Desde ese punto de vista, pues cuando uno tiene en cuenta ese punto de vista, uno entiende un poco mejor lo que leímos ahora. Fíjense, el hecho es este, queridos oyentes, y lo tuvo que comprobar la iglesia primitiva desde el comienzo, y lo comprobamos nosotros ahora, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra propia vida. Recuerden ustedes lo saben bien, que en la iglesia católica, pienso yo con toda razón, la zarandean en el mundo, la zarandean los medios de comunicación. Nos hemos convertido en motivo de escarnio y de burla en muchas partes. ¿Por qué? Porque nosotros en la Iglesia Católica, no solamente pues ustedes los fieles, sino también nosotros los sacerdotes, pues hacemos el mal. Ustedes saben pues que muchas de esas cosas son ciertas, y los casos que ponen son apenas ejemplos de las muchas cosas que debe haber. Claro está que al lado de esas personas que hacen esas cosas pues hay una cantidad, digamos, 10 o más veces mayor de sacerdotes que viven, digamos, a pesar de sus tentaciones, sus dificultades, viven correctamente el Evangelio y se comportan, o al menos hacen un esfuerzo grande por comportarse como debe ser. De modo pues que partamos de ese hecho. Desde el comienzo, los cristianos notaron que a pesar del bautismo, a pesar de la primera gracia de Dios,
a pesar de pertenecer a la iglesia, a pesar de que tenían conciencia de que Cristo murió por ellos, a pesar de que recibieron el Espíritu Santo en el bautismo, a pesar de todo eso, los cristianos pecan. Ese es el hecho. Los cristianos pecan o pecamos. Pues bien, ¿qué debe hacer la iglesia ante el pecado de sus miembros? Este es el tema, queridos oyentes, del pedacito del Evangelio que leímos hoy. La iglesia tuvo que tratar ese tema porque se le impuso. Uno ve, amables oyentes, como en el Nuevo Testamento, en una parte o en la otra, ese tema se insinúa, ese tema se trata. Por ejemplo, tal vez la forma más drástica y más terrible de tratar el tema lo trae Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, cuando Pablo, que estaba en Éfeso, se entera de que en Corinto un cristiano estaba viviendo con la mujer del papá, es decir, estaba en incesto. El hijo, pues, viviendo con la mujer de su padre. Y este era un escándalo para los cristianos. Y sin embargo, en Corinto, los cristianos, que por otra parte eran muy engreídos y muy sabios, se creían ellos, no actuaron. La comunidad dejó que ese hombre siguiera así, participando en las reuniones comunitarias, seguramente también en la Eucaristía, y no actuaron. Es decir, no le dijeron nada. Entonces Pablo, cuando se entera de lo que está pasando en Corinto, se pone como una tatacoa de bravo y actúa desde Éfeso. Ustedes no han hecho nada, yo sí. Yo, ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya he juzgado. Kécrica, dice Pablo, con una forma del perfecto del verbo. Kécrica, ya he juzgado y he decretado, por tanto, en el juicio, entregar a ese tal a Satanás para la perdición de la carne, con el fin de que el espíritu quede libre o sea salvo en el día de Cristo Jesús. En otras palabras, excomulga a ese señor. Lo excomulga y lo entrega al ángel de la muerte, Satanás, para que con la muerte expíe ese pecado terrible que ha cometido. Esa es la posición de Pablo en 1 Corintios. La carta es de los años 54-55, esa carta. Noten bien, pues, el proceder, digamos, llamémoslo penitencial, eclesial, de Pablo frente al incestuoso. Y hay otros ejemplos, porque vamos, en la primera carta de Juan también se trata el mismo tema. El autor de la primera carta de Juan sabe muy bien que los cristianos somos pecadores y por eso dice, si alguno de ustedes dice que no ha pecado, es un mentiroso, dice. Y si alguien peca, entonces, dice él, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, él pide por nosotros para que Dios nos perdone. Es decir, uno en todo el Nuevo Testamento ve, aquí y allá, que el hecho de que los cristianos somos pecadores es, pues, constatable. ¿Qué hay que hacer? Aquí, en este texto de Mateo, uno aprecia o uno puede notar cómo al menos una corriente del cristianismo judeo-palestinense, es decir, del cristianismo que se desarrolló en las propias condiciones de la Palestina en que vivió Jesús, un cristianismo, digamos, que estaba en contacto con grupos judíos especiales como los esenios, por ejemplo, que vivían en Qumrán, o también en algunos barrios especiales de Jerusalén y de otras ciudades. El cristiano estaba en contacto, pues, con esos grupos judíos, y también en esos grupos judíos había procederes penitenciales con respecto a sus miembros. Por ejemplo, cuando la documentación de Qumrán que nos ha llegado a nosotros, son los documentos famosos del Mar Muerto que fueron encontrados en la década de los años 40 del siglo pasado, se encuentra, digamos, una indicación de lo que se hacía en Qumrán, en el grupo de los esenios, cuando un miembro de la comunidad pecaba, cuando violaba, pues, las normas de la comunidad. Entonces, ¿qué hacían? Hacían algo parecido a lo que aquí, pues, copiaron los cristianos. Lo copiaron, lo imitaron en la comunidad cristiana, y lo más extraordinario es que se sintieron, diría yo, capacitados o autorizados para poner eso en boca de Jesús, de tal manera que Jesús entonces, toma en su boca las normas disciplinarias o normas disciplinarias parecidas a las de la comunidad judía de los esenios en Qumrán, para que sean aplicadas en la comunidad cristiana. El proceso disciplinario con el pecador transcurre en 3 pasos. Aquí el texto del Evangelio de Mateo en boca de Jesús nos los muestra. Primer paso: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Es decir, cuando un cristiano
se da cuenta de que otro está en malos pasos y en malos caminos, lo debe llamar. Le debe decir, mire, hermano, usted está en esto y en esto. Si somos de este grupo de la iglesia, no debemos ser así. Usted tiene que cambiar, aléjese de eso, cambie. Pues bien, si tu hermano te hace caso, has salvado a tu hermano. Y hasta ahí llegaba la cosa. No pasaba de allí. El otro, el pecador, se arrepentía, dejaba eso y seguía tranquilo en la iglesia, obrando como debe ser. Fíjense que en este primer paso no, digámoslo así, no se daba, como podríamos nosotros decir actualmente, una instancia eclesial directa. No se habla del jefe de la comunidad, ni que tenga que ir al sacerdote, o en fin, en ese tiempo ni siquiera los que dirigían la comunidad eran llamados sacerdotes. Simplemente todo se hacía entre cristianos, un cristiano con otro cristiano. Le llamaba la atención y lo llamaba al cambio. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Ahí está pues el primer paso. Pero como ustedes saben, queridos oyentes, las cosas podían ser de otra manera, que el otro no hiciera caso. Le llamaba a su compañero la atención y le entraba por un oído, le salía por el otro y seguía en las mismas. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el otro no hace caso? Escuchen pues el segundo paso. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y ahí está el segundo caso. El segundo paso, era que el que le había llamado primero la atención llamara a otro o a otros 2, para que quedaran pues 2 testigos o 3 testigos del asunto. Y entonces entre los 2 o entre los 3 le volvían a llamar la atención. Le volvían a llamar la atención al pecador. Decían, no sigan esas, así no debe ser un cristiano, en fin. Pues bien, se supone que sí, que les hacía caso a los 2, a los 2 o los 3, ahí terminaba el asunto. Y el hombre podía seguir tranquilo en la comunidad sin que nada pasara. Pero también podía suceder de que no le hiciera caso a los 2 o a los 3. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando no les hace caso a los 2 y a los 3 o a los 3 que le están llamando la atención? Pues ahí en el tercer caso, el tercer paso del proceso. Si no les hace caso, oigan pues, si no les hace caso, díselo a la iglesia, ti ecclesia, dice el texto griego, ecclesia. En el texto español que yo estoy leyendo dice comunidad, pero comunidad es la eclesía. El texto de Mateo es eclesía. La eclesía en el tiempo de Jesús o en el tiempo del Nuevo Testamento designaba, digamos, como a la asamblea del pueblo de la ciudad. Se llamaba eclesía. De ahí tomaron los cristianos de habla griega ese vocablo para llamar también a la propia asamblea de cristianos reunida, eclesía. Eran los cristianos reunidos, se llamaban a sí mismos pues eclesía, la comunidad, la asamblea reunida. La palabra eclesía, queridos oyentes, viene del verbo griego kalin, ese cli es de kalin en griego, que significa llamar. Creo que de ahí viene, de esa raíz indoeuropea, viene el verbo de inglés to call es llamar. Ustedes, los que saben inglés, entienden lo que estoy diciendo. Eclesía es la asamblea de los llamados, aquellos que son llamados por Dios para formar un grupo. Ese grupo es la asamblea que se reúne, la eclesía. Pues bien, si a esos 2 o 3 que le llaman la atención al pecador no les hace caso, entonces díselo ti ecclesia. Es decir, toda la comunidad reunida debía enterarse del asunto. De modo que ya el asunto trascendía. Ya no era simplemente el que lo había pillado en sus malos pasos, ni los otros 2 que él había llamado para llamarle la atención, sino que ya toda la comunidad, la iglesia entera en su reunión se enteraba de las acciones impropias que estaba haciendo ese cristiano. Díselo a la iglesia. Fíjense pues, había una especie de acusación pública. Fíjense, no se habla de confesión pública, sino de acusación pública. Es decir, el pecador no se confesaba ante la iglesia, sino que era acusado ante la iglesia
cuando en los dos pasos anteriores el proceso no había tenido éxito. Era acusado públicamente. Díselo la iglesia. Y termina la cosa diciendo, y si ni siquiera hace caso a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Un pagano, es decir, alguien que no tiene la fe en Dios, y un publicano, es decir, alguien que está fuera de la comunidad. Un pagano y un publicano, en otras palabras, quedaba excomulgado, lo echaban fuera de la iglesia. Ya no pertenecía a la comunidad, quedaba excomulgado, lo sacaban, un pagano o un publicano. Yo pienso, amables oyentes, que esta es una medida de emergencia que tuvo que emplear el cristianismo primitivo ante el hecho de que los cristianos, aún después del bautismo, pues después de recibir la gracia de Dios, después de ser renovados, como hermosamente dice por allá la carta a los hebreos, recaemos y volvemos a las mismas. Entonces, ¿qué hay que hacer con nosotros? Si no queremos cambiar y arrepentirnos, entonces nos sacan de la comunidad, nos echan. Noten bien, yo pienso que a esto tuvo que recurrir el cristianismo naciente en alguna forma para que la comunidad quedara limpia por dentro. Pablo, por ejemplo, cuando hace con el incestuoso de Corinto lo que hace, como les conté ahora, para Pablo había ciertas razones, digamos, de política eclesial que estaban jugando un papel. Pablo dice que eso de incesto, de vivir un hombre con la mujer de su padre, eso ni siquiera entre los paganos se hacía, y mucho menos pues entre cristianos. Es decir, ¿con qué cara se podía presentar la iglesia en un mundo no cristiano si finalmente dentro de ella ocurrían esas cosas? Creo yo que ahorita sucede algo parecido, amables oyentes. Por eso para nosotros no solamente personalmente es vergonzoso, sino también eclesialmente es vergonzoso saber que entre nosotros ocurren las cosas que ocurren. Vergonzoso. La solución no es simplemente tapar y decir que no y negar lo que está ocurriendo, no. Simplemente aceptarlo con humildad, que cada cual procure cambiar hasta donde pueda posible, o al menos entonces arrepentirse hasta donde le den las fuerzas. Pero en todo caso, esta solución pues de echar, de arrojar al pecador de la iglesia después de que públicamente lo acusaban ante la iglesia, si no quería cambiar, si seguían las mismas, entonces la iglesia lo sacaba de su seno, sea para ti un pagano o un publicano. Claro está, y en esto voy a insistir a continuación, claro está que aquí el Espíritu de Jesús, la posición de Jesús queda como en veremos. Fíjense, una vez que la iglesia pues sacaba o arrojaba, excomulgaba a ese pecador, aparece acá un principio básico de comprensión. Os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, Dios confirma lo que la comunidad dispone. La iglesia dispone que ese pecador quede fuera de ella, entonces la comunidad pues es respaldada por Dios. Atar y desatar era un términos usados en la práctica de las sinagogas judías de ese tiempo. Indicaba, por ejemplo, cuando los jefes de sinagoga sacaban a una persona del grupo, o cuando los jefes de sinagoga declaraban o daban una interpretación de la Torá. Esto se puede hacer, esto no. Así, con este término, pues, con estos términos, atar y desatar, se designaba esa doble realidad. Pues bien, también la comunidad, la eclesía cristiana, el grupo de Jesús, tenía esa autoridad, ese poder de parte del Señor. Todo lo que atéis queda atado en el cielo, todo lo que desatéis queda desatado en el cielo. Así es. En otro texto de Mateo, como ustedes saben, a Pedro, personalmente, como jefe de la comunidad, se le da exactamente la misma autoridad. Es decir, la autoridad reside en la iglesia y reside igualmente en Pedro, que es el jefe de ella. Se insinúa también, diría yo, un ambiente eclesial al final de este pedacito. Fíjense, se dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Es decir, el Señor presente en la comunidad escucha Dios escucha a los reunidos en nombre de Jesús.
Dios escucha a la iglesia, escucha sus oraciones. Y la iglesia no tiene que ser una asamblea, digamos, muy grande, de mucha gente, ¿no? Pueden ser simplemente 2 o 3 reunidos en mi nombre, en mi nombre. Fíjense pues, Jesús está en medio de ellos. Por tanto, eclesía aquí no es simplemente una comunidad de muchos miembros, sino que pueden ser 2 o 3 reunidos en su nombre. Dios los escucha y Dios afirma o reafirma sus peticiones. Como se está agotando el tiempo, para terminar, les digo una palabrita acerca del tema que les insinué antes. Eso de arrojar a alguien de la comunidad, de tratarlo como un pagano o un publicano, es decir, prácticamente de excomulgarlo definitivamente. ¿Cómo se compagina eso con el Espíritu de Jesús, sabiendo que Jesús precisamente a los publicanos los buscó y los recibió? Como esta norma disciplinaria, esta norma eclesiástica de disciplina, fue tomada por el cristianismo de las prácticas de grupos judíos de su tiempo, y fue tomada pues porque evidentemente era una emergencia, era necesario pues purificar la iglesia, y los cristianos captaban que finalmente la palabra de Jesús estaba en juego. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que en la comunidad es más importante el pecador que el justo. El pastor prefiere la oveja perdida a las 99 que están allí. Por eso, fíjense, Mateo termina el capítulo 18 tratando como de equilibrar esta norma eclesiástica de disciplina presentada en boca de Jesús. Trata de equilibrarla con una palabra final del capítulo donde se habla del perdón. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar a mi hermano cuando peca?, pregunta Simón Pedro a Jesús, y Jesús dice hasta 7 veces. Y Jesús contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, la iglesia o el cristiano, o los cristianos no debemos cansarnos de perdonar. Por eso la misericordia y la bondad de Dios deben encarnarse en la iglesia en tal forma que los miembros indóciles, que los pecadores, que los que fallan, nunca se crean pues definitivamente excluidos. Encontrar un equilibrio en esto ha sido, digámoslo así, un dilema para la iglesia a lo largo de los siglos. El capítulo termina con una parábola bellísima, bellísima, que nos debe servir a nosotros todos de inspiración. Es la del rey o de la del señor que quiso tomar cuenta a sus empleados, y a un empleado que le tenía una deuda inmensa le perdonó todo eso y no lo hizo vender como esclavo ni nada. Pero ese empleado finalmente fue castigado por el rey porque no quiso perdonar a un compañero que le debía poco. Con esa parábola Jesús nos enseña ante todo una cosa, y es que no hay deuda tan grande tanto nuestra delante de Dios que no pueda ser perdonada. Así termina pues el capítulo, con esa convicción de Jesús. El rey le perdona al empleado toda la deuda. No me debes nada. Así es Dios con nosotros. Toda la deuda está perdonada. Lo único que se nos pide es que, así como hemos experimentado perdón y misericordia, también seamos capaces de ejercer perdón y misericordia.